Muy buenas a todos, soy Javier Negre, presidente de programación hispana de Real America's Voice, propietario de Derecha Diario, EDATV y UHN Plus y defensor incansable de la verdad contra la izquierda, contra el comunismo, aun jugándome la vida, como he demostrado, contra el narcotráfico y contra el Foro de Sao Paulo en Colombia, en Ecuador, en México y defendiendo a los líderes de la libertad como el presidente Milei, como el presidente Bukele, como ahora en Colombia hablar de las playas, como Keiko Fujimori, sobre el terreno, no desde un apartamento tuiteando previo encargo y con dinero, ¿no?, de por medio. Anuncio acciones legales contra el equipo digital de María Corina Machado, de la líder de la oposición venezolana, donde acabo de llegar de allí, de ayudar en tareas humanitarias, de llevar ayuda sanitaria y de cubrir sobre el terreno una doble tragedia, una tragedia terrible, un doble terremoto que ha paralizado por unos meses la transición que es necesaria, que lo que todos queremos es las elecciones libres y transparentes. Denuncio a David Smolansky, a Claudia Macero, a Manuel Rincón y a Orlando Avendaño por ser partícipes, miembros e impulsores de esa estrategia digital de María Corina Machado para atacar los intereses de Estados Unidos y a todo aquel que defienda la línea de Estados Unidos de iniciar una transición en Venezuela tras el arresto del dictador Maduro, los únicos que tuvieron los huevos de hacerlo después de años de ineficiencia de la oposición, lo hicieron. Y ellos tienen un plan del señor Marco Rubio, del señor Trump, que es ahora priorizar el rescate de muertos, el rescate de vidas, si queda alguna, y la restauración de la economía. Y luego traer la restauración de la democracia, que es lo que todos queremos, donde apoyaré, por supuesto, a un candidato de derechas. Desde hace semanas ellos venían colocando el mensaje en redes sociales, porque yo me negué a aceptar el chantaje que me venían por parte de esa oposición, de que tenía que aceptar la línea de María Corina Machado y de que tenía que dejar de apoyar la actual situación, que es la que quiere el gobierno de Trump, la línea editorial que defiendo. Y es que ellos ahora aceptan, desgraciadamente, al gobierno de Delcy para estos años, por dar tranquilidad al país, porque la oposición no controla las Fuerzas Armadas y por hacerlo de forma ordenada. Estas personas, como digo yo, Orlando Avendaño, Manuel Rincón, Claudia Macera y Smolansky, de forma siniestra, por la espalda se han dedicado a impulsar una estrategia digital para colocar el mensaje, primero, de que a mí me paga el lobby del enviado especial del gobierno de Estados Unidos, el antiguo enviado especial para Venezuela, Rick Grenell, porque me hice una foto con él en una entrevista que hicimos en La Derecha Diario, como hemos hecho a tantos cargos americanos, y de momento eso le sirvió para decir que a mí me pagaba Rick Grenell, a un tipo al que he visto 2 veces en mi vida, y es totalmente falso, no tengo ninguna relación comercial con él. Yo sigo defendiendo la línea de Washington y mis fuentes de información vienen de ahí, y si acabé en Venezuela fue por personas que conocí en Washington y que, por supuesto, yo no tenía ninguna relación con un chavismo que detesto. Cuando le hice la entrevista a Delcy Rodríguez, que hemos decidido posponer por honor y por respeto a las víctimas del terremoto, ellos aprovecharon ese momento que no se había publicado esa entrevista para decir que a mí me está pagando el chavismo, porque yo conseguí esa entrevista y que como Delcy me iba a dar a mí la entrevista. Está claro que Delcy se veía necesitada de irse a un medio de derecha para contar su versión. No esperaba una entrevista cómoda. Yo le pregunté por los crímenes horrorosos del helicoide, por su responsabilidad en el chavismo que ha perseguido, ¿no?, a miembros de la oposición, por María Corina Machado, porque por qué no la deja volver o sentarse a una mesa a hablar de política, por qué no libera a los presos políticos. Le hice preguntas incomodísimas y ningún periodista ha tenido los cojones de hacerle. Pues bien, estos tipos aprovecharon y además semanas atrás llamé a algunos de ellos y les dije que teníamos entrada en entrevista y que era una línea obviamente editorial que yo defiendo de Washington y que eran preguntas incómodas. Me dieron la razón, que tenía todo el derecho como periodista, pero pasó lo del terremoto y al ver que yo no obedecía al equipo de natación sincronizada de comunicación de María Corina Machado, empezaron a difamarnos, empezaron a atacarnos, no solo a mí, sino a los intereses de Estados Unidos, al representante de Estados Unidos Barrett, a hacer memes contra mí y sobre todo a que nos llegue un montón de amenazas de bot y también de venezolanos que se han creído la milonga de que a mí me financia el chavismo. Como la estrategia de difamación, de calumnia, ha sido tan grave, no solo contra mí, sino contra el gobierno de Estados Unidos, he decidido iniciar acciones legales contra estas 4 personas y también poner a disposición de la autoridad de Estados Unidos sus actividades para que investiguen si estas personas que no están registrados como agentes en FARA están cobrando
a cambio de defender los intereses de Marielena Machado, una líder política contra Estados Unidos. Una líder política que tiene vínculos con los demócratas y que tiene miembros como el señor Smolansky, que a través de personas o a través de fundaciones ha estado muy relacionado con la captación de fondos millonarios de los fondos USAID y de los fondos demócratas. Con lo cual, eso ha despertado mucho recelo de la administración Trump y yo desde el 3 de enero he venido contando rigurosamente que al presidente Trump, Marielena Machado, no le despertaba mucha confianza, no le despertaba mucho ánimo y que por eso Washington había decidido bloquear su regreso. Por contar la verdad, por ser periodista, por defender la libertad, me he visto sometido a una campaña de destrucción, que no lo han conseguido, por cierto, y de muerte civil en las redes sociales, ya he vivido muchas, y por eso van a tener que pagar en un juicio por difamación, y les animo a estas 4 personas que en privado han escrito a directores de medios, a directores de radio, a periodistas, incluso a empleados míos para chantajearles, para decirles que o dejaban su puesto con nosotros en la empresa o iban a ver cómo les destrozaban su reputación. Chantaje matonil de 4 tipos que ahora, muchos de ellos tienen visa en Estados Unidos, se van a ver como las autoridades locales de Estados Unidos van a tener que investigar el rastro del dinero, van a tener que investigar sus actividades presuntamente criminales, porque presionar al país que te da cobijo no está bien. Y poner en riesgo los intereses no solo de Estados Unidos, sino también del pueblo venezolano, que es la prosperidad y la democracia en libertad dentro de unos años con el plan de Marco Rubio y Trump, también es peligrosísimo. Ahora serán las autoridades las que investiguen. Y yo de momento animo a estos 4 a que publiquen las pruebas que me vinculan con cualquier financiación con el chavismo, que es algo completamente falso y quien me conoce lo sabe, porque yo afortunadamente no necesito dinero y si me metí en esta guerra contra la izquierda no fue por dinero. El dinero llegó por añadidura, pero no necesito bajarme los pantalones y cobrar como hacen estos por postear y por quebrar todos los proyectos de medios de comunicación por donde han pasado estos personajes. Así que nos vemos en los tribunales, os lo habéis ganado y la verdad nos hará libres. Sin miedo a nada vamos a seguir defendiendo la línea editorial del gobierno de Trump, que es el único que ha tenido el valor de detener a Maduro y será él quien devuelva la prosperidad, la paz y la democracia a Venezuela, que es lo que yo quiero, porque tengo en mi corazón y en mi mente a todos los venezolanos que están sufriendo ahora. Javier Negre, para todos vosotros y a su disposición.